En la sección Historiadores, vía remota, Paulo César López Romero, académico de la Facultad de Historia, nos platica sobre el origen de la ciudad de Jalapa que plasma en su libro Otra historia de Jalapa. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sección denominada Historiadores a través del programa Voz Propia que amablemente nos cede este espacio y que es un programa producido por Televisión de la Universidad Veracruzana. La idea de este segmento es difundir el quehacer que se lleva a cabo al interior, pero también fuera de los muros de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, que vaya que tiene historia y aquí queremos compartirla, acercarla a todos ustedes que amablemente nos acompañan a través de esta sección. En una anterior oportunidad habíamos conversado con el doctor Paulo César López Romero, que es un académico, investigador y escritor de varias obras, que en primera instancia fue licenciado en Historia por parte de la Universidad Veracruzana y que eso lo llevó a otros lugares, a otras instituciones académicas de gran prestigio como el Colegio de Michoacán o la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en España. Le doy la bienvenida nuevamente, gracias por haber aceptado una vez más la invitación a este espacio Historiadores de Voz Propia, maestro Paulo César López Romero. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, Eugenio, nuevamente muy agradecido por el espacio y pues aquí estamos para servir. Bien, maestro. En aquella ocasión hablábamos de esta obra que usted ha presentado y que editó el Ayuntamiento de Jalapa en el 2019, que se llama Jalapa, Otra Historia. Habíamos hablado pues sobre los periodos históricos que usted nos decía, de las ferias que algunas personas sí ubican muy bien, después del desarrollo de Jalapa como asentamiento de los poderes y de la cuestión académica y todo eso, pero de pronto se nos olvida y de pronto quienes caminamos por esta ciudad capital encontramos barrios con nombres de alguna manera prehispánicos, bueno, no de alguna manera, sino prehispánicos. En ese sentido, y continuando la conversación que habíamos tenido en otra oportunidad, ¿qué podríamos hablar de ese pasado indígena de Jalapa que hoy de pronto ya está oculto? ¿Qué nos podría usted decir al respecto, maestro? Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque creo que una de las cosas que hablamos en la sección anterior fue precisamente que el libro tenía una serie de aportes y que por eso tenía el mote de Otra Historia de Jalapa. En cuanto a eso, puedo decirte que una de las pautas que marca el libro también es repensar el origen de la ciudad. Muchas veces, y hasta hace no poco tiempo, y de hecho, bueno, todavía se sigue difundiendo bastante, se pensaba o se asumió una historia de Jalapa prehispánica con una serie de barrios que estaban localizados, que estaban separados y que con el tiempo se reunieron y que formaron Jalapa, ¿no? El nombre de estos barrios, Techacapa, Jalitic, Jayapan y Tecuanapan, pues están muy presentes en la memoria de muchos jalapeños. Pero una de las cosas que se pueden mencionar a este sentido es que hoy en día, ante la evidencia que ya tenemos reunida, no podemos asegurar que Jalapa se haya fundado mediante la unión de esos tres barrios, ¿no? Eso es una parte muy importante y es una parte muy polémica que se puede pensar o que se puede afligir, pero que el libro desarrolla en cierta manera, porque en ese sentido lo que nos vamos encontrando es que el pasado indígena de Jalapa en realidad está tan metido en una condición tan propia de Jalapa, está oculto en una niebla donde todavía con la evidencia que se cuenta no podemos asegurar en estos momentos que se haya desarrollado de una u otra manera, porque aún la evidencia arqueológica es escasa, los registros documentales del siglo XVI tampoco nos ayudan a corroborar esto y los escritos que se han hecho a lo largo de 500 años de la historia que tiene la ciudad no nos revelan la existencia de estos barrios, sino hasta el siglo XIX. Y eso es una cuestión bien interesante que tiene que ver mucho en cómo se forman estas historias locales de fundación de los pueblos. Y eso se da en el México independiente. Claro. Y eso ocurrió en muchos lugares, incluida la ciudad, ¿no? Muy bien, pues sí que es polémico porque yo he escuchado, bueno, he leído también otros documentos en donde se habla sobre ese tema, pero insisto, y en buena medida
el motivo por que lo hemos invitado a esta sección es precisamente por la obra, por lo que ha generado. ¿Cuáles son los comentarios que después de la publicación, que siempre es un momento un tanto difícil porque se escucharán voces a favor y en contra? En ese balance, ¿qué nos puede comentar al respecto, maestro, sobre la obra? Bueno, en ese sentido lo que les puedo decir es que ha habido una cierta aceptación, porque también eso es una situación importante. Las cuestiones que están puestas en el libro son fruto de investigación. Entonces, en función de eso, ha habido cierta aceptación, incluso ya alguna vez escuché al cronista de la ciudad ya afirmar esta situación de que no se puede afirmar la presencia de estos 3 barrios, pero por otro lado también hay muchas personas que aún siguen queriendo saber más sobre estos barrios. Pero el mismo libro trae respuestas sobre estos barrios, que estos barrios tienen su lugar más bien en la época colonial. O sea, es decir, cuando estamos pensando en un barrio de Techacapa, no se funda en la época prehispánica, sino que se establece en la colonia. Se establece en la colonia y con él la expansión del viejo pueblo. Cuando viene esta época de ferias, el pueblo tiene unas dimensiones pequeñas, después se expande, porque llegan más habitantes, porque vienen más comerciantes construyendo almacenes, vienen más personas a comerciar a Jalapa, y eso hace que el pequeño pueblito se vaya estirando. Entonces, ese estiramiento o esa expansión urbana del siglo XVIII es lo que va a crear el barrio de Techacapa, el barrio de Jalitic, el barrio de Tecuanapa. Todos esos nombres empiezan a aparecer ahí y eso nos lo brindan las fuentes. Ahí es donde nosotros podemos ver en las fuentes, en el archivo notarial de Jalapa, donde se aprecia cómo en algunos lugares no se menciona ningún barrio, pero a partir de 1760 empiezan a aparecer las menciones a estos barrios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nosotros podemos sustentar. Claro, es nuevamente una invitación para la lectura, ¿no? Para la lectura de esta obra. En esa misma línea, maestro Pablo César López Romero, que es autor del libro Jalapa, otra historia, ¿dónde podemos encontrar este documento? Porque es muy probable que alguien diga, pues sí suena interesante, ya me invitaron a leerlo. ¿Dónde lo podemos ubicar, maestro, ese documento? Bueno, el libro lo pueden encontrar en la Oficina de Ediciones y Publicaciones y Registros del Ayuntamiento. Está en la calle Clavijero. Ahora, tengo que también anunciarles 2 cosas. Una, el libro está por agotarse. Igual y van y preguntar ahorita y ya no lo hayan. Pero pueden preguntar en el módulo de turismo del Ayuntamiento, en el Parque Juárez. Y también tengo otra noticia. Va a haber una nueva edición del libro iniciando el próximo año. Entonces, va a venir una nueva edición, un nuevo tiraje, y en ese sentido va a haber una nueva oportunidad para adquirirlo. ¿Va a haber modificaciones, maestro? Ya no. Algunas de estilo nada más, porque se me dio la oportunidad de aumentar algunas cositas. Digo, bueno, es oportunidad de ciertos contenidos, pero en general va a traer los mismos contenidos. Maestro, finalmente, antes de terminar nuestra sección, imagino yo y cualquiera que nos esté sintonizando en este espacio de historiadores a través de Voz Propia, pues un trabajo así requiere disciplina, compromiso, dedicación. Brevemente, nos queda más o menos como 1 minuto de esta sección. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuántas horas al día se dedican para analizar, para leer y para después sintetizar y presentar una obra como tal? Bueno, eso es que importante que lo mencionas, porque sí, el hacer este libro no fue una cuestión de... Bueno, la escritura del libro llevó cerca de 1 año, pero la recopilación de información, las fuentes, lo que se analizó para poder escribir sus contenidos, pues fue un recorrido muy largo. Como amablemente en la presentación que hiciste, mencionaste que he estado en otras instituciones. Bueno, en esas instituciones desarrollé diversas tesis de posgrado, las cuales me permitieron acceder a repositorios históricos nacionales e internacionales. Y en esa oportunidad fueron donde se iban reuniendo los contenidos, ¿no? Es donde yo chequé, por ejemplo, documentación del Archivo General de la Nación, del Archivo General de Indias en Sevilla, también por los contactos académicos que se van teniendo con la colección Nettie Benson de la Universidad de Texas, que tiene una colección latinoamericana de mapas increíble, y ahí pude consultar mapas antiguos de la ciudad.
Es decir, ahí hicimos un trabajo, un recorrido bastante amplio que viene de 8 años para acá, ¿no? Entonces, Claro, claro. ahí va la cosa, ¿no? Definitivamente. Pues nuevamente le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, lo felicito, maestro, por esta obra que nos regala a quienes queremos mucho a Jalapa, a quienes queremos mucho a Veracruz, y pues está el compromiso para leerla, y también el compromiso, maestro, que ojalá acepte aquí públicamente de acompañarnos en una próxima ocasión aquí en la sección de historiadores. Gracias, maestro. Yo encantado. Muchas gracias, Eugenio. Yo encantado de participar y bueno, adelante. Pues ahí está, entonces ya está grabado el compromiso. Hemos conversado con el doctor Paulo César López Romero, académico e investigador, también egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Gracias a usted que amablemente nos ha acompañado. Lo esperamos en una próxima emisión de esta sección denominada Historiadores. Gracias una vez más y hasta entonces.